¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a ver la compensación en atraso. Pero antes hacemos un repaso de lo que vimos la clase pasada, que fue la red de adelanto, que dijimos que se usaba cuando queríamos modificar características del transitorio como el sobrepasamiento, el tiempo de establecimiento, etc. Para eso vamos a ubicar primero un cero y después un polo. Es decir, que el cero está más cerca del origen que el polo. De este modo logramos un aporte de fase positivo. Entonces, para modificar el transitorio, queríamos identificar primero un punto sobre el lugar de raíces para que se ubique el punto de operación. A esto lo lográbamos traduciendo los requerimientos a valores de zeta y de omega n que se manifiesten en radiales y en círculos sobre el lugar de raíces. Los requerimientos de este modo definen zonas de operación y allí, en esa zona de operación, seleccionábamos un S deseado, un punto de operación deseado. Para que ese punto forme parte del lugar de raíces, ahora debía satisfacer las condiciones de fase y módulo para el lugar de raíces. Calculábamos entonces el aporte de fase necesario y ubicábamos el polo y el cero de acuerdo a dos métodos posibles. El método A, en el que bajábamos perpendicularmente hacia abajo y ubicábamos el cero y después nos alejábamos el aporte de fase que fuera necesario y ubicábamos el polo. El otro método era el método de la bisectriz, en el cual trazábamos la horizontal, conectábamos el S deseado con el origen, a este ángulo lo partimos por la mitad y bajamos. Íbamos medio ángulo para un lado y medio ángulo para el otro para ubicar el cero y el polo respectivamente. El método de la bisectriz nos daba el mayor aporte de ganancia estática, es decir, que después íbamos a tener que regular el valor de ganancia K a un valor que es el mínimo. Y finalmente ajustábamos el valor de ganancia para lograr la condición de módulo. En la clase de hoy vamos a ver entonces una red, la compensación de atraso, que se opone a la anterior en el sentido de que el aporte de fase ahora va a ser negativo. Vamos a ubicar primero un polo y después un cero, y esto nos va a dar un aporte negativo al lugar de raíces. Por eso se llama red de atraso. Esto va a quedar más claro cuando veamos compensación en frecuencia. Bien. Bueno, este tipo de compensación, la compensación en atraso, se usa para mejorar el error de estado estacionario sin modificar considerablemente el lugar de raíces. Es decir, que tenemos un buen transitorio, pero vamos a querer mejorar el error en estado estacionario. Para mejorar el error, vamos a sumar primero un polo que tiene que estar bien cerca del origen, en 1 sobre beta t. Esto es como simular que tenemos un sistema de tipo superior, es como si estuviésemos agregando un polo en el origen. No está en el origen, va a estar muy cerca del origen. Y para cancelar esta adición del polo, vamos a ubicar un 0 en 1 sobre t. De este modo vamos a no modificar el transitorio. Bien. De este modo vemos como ejemplo que la constante de velocidad del sistema se ve aumentada en beta veces. Si tenemos el polo en 1 sobre beta t y el 0 en t, entonces reescribimos y sale hacia afuera este factor beta que va a aumentar la constante o la ganancia en beta veces, y la constante de velocidad, a modo de ejemplo, toma la constante de velocidad, se ve aumentada en beta veces. Esto siempre va a ser posible, o lo vamos a poder hacer siempre y cuando el aporte de fase del compensador esté entre 0 y menos 5 grados. Entonces, la idea de la compensación en atraso es ubicar un polo cercano al origen, cancelar su acción con un 0. Esta posición va a estar desplazada, de algún modo decir, ustedes sepan entender lo, lo libre del uso del término de desplazado, en beta veces. Este desplazamiento en beta veces va a hacer que la constante de velocidad o la constante del error se vea aumentada en beta veces, por lo tanto el error reducido en beta veces. Y lo voy a poder hacer siempre que el aporte de fase de este polo y cero sea chiquito, chiquito entre 0 y 5 grados.
Bien, y el principal defecto que tiene este tipo de compensación en retardo es que el cero del compensador, perdón, bueno, y el único defecto que tiene esto es que la presencia del cero cerca del origen puede resultar en un alargamiento en el tiempo de establecimiento. Entonces vamos a mejorar el error, quizás o no tan quizás, alarguemos el tiempo de establecimiento, pero la idea es no modificar considerablemente el transitorio. Los dejo con el video del práctico en el cual vamos a desarrollar y seguir el ejemplo que nos presenta el libro para conocer mejor este tipo de compensación.